Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Centro Internacional Aliento. Muy bien, pues regresamos de Israel, uno de los viajes más extraordinarios que hemos hecho. Yo he tenido el privilegio de estar 7 veces en Tierra Santa y quiero decirles que estamos ya haciendo planes para marzo del 2019 y quiero animarles e invitarles a que se registren desde ya. Si ustedes se registran, van a tener la oportunidad de participar en un programa de capacitación, de entrenamiento que va a ser extraordinario, va a cambiar radicalmente tu entendimiento, no solamente de la palabra de Dios, sino también del rol que juega la nación de Israel, el pueblo elegido por Dios, el pueblo de la promesa, en las profecías de los últimos tiempos. Así es que yo quiero invitarles a que al final de la reunión vayan a la mesa de información, se anoten ahí en una lista y les vamos a estar enviando información mensualmente. Si vas haciendo un depósito mensual, antes de que te des cuenta ya juntaste el dinero que necesitas para visitar la Tierra Santa. Marzo del 2019. ¿Cuántos creen que los latinos somos muy buenos para ahorrar, para planear y para hacer que nuestros sueños se hagan realidad, verdad? Así es que dile a la persona que está junto a ti: Jerusalén nos espera en marzo del 2019. Es un sueño que se puede hacer realidad si tan solo te lo propones, tienes fe y ahorras. Muy bien. Muchos de ustedes están conscientes que el martes vamos a celebrar un acontecimiento que cambió el mundo hace 500 años atrás. Y me refiero al movimiento conocido como la Reforma Protestante, que transformó no solamente la doctrina de la iglesia, sino también el mundo occidental. Muchas de las cosas que hoy disfrutamos y de las libertades que hoy disfrutamos son el resultado de la transformación de la sociedad que vino a través de la transformación de la teología. Siempre, aún hoy en día, la teología de aquellos que adoramos y servimos a Jesucristo es el elemento más influyente de transformación social. Y desde aquel tiempo hay 3 cosas que empezaron a cambiar a través de este movimiento de reforma. El primero fue la oportunidad para la libre expresión, la libre investigación y aún la libre adoración, o lo que algunos llaman libertad de culto. Hasta ese momento, en realidad, el cristianismo no tenía la diversidad de expresiones y la diversidad de cuestionamientos como existen hoy en día. Y a pesar de que pudieran algunos considerar que todas las cosas estaban mejor ordenadas en aquel tiempo desde el punto de vista teológico, las 95 tesis, las famosas 95 tesis que fueron clavadas en la puerta de una iglesia el 31 de octubre de 1517, hace 500 años, este próximo martes van a ser 500 años, fueron un desafío al status quo que había en la iglesia. Fueron un desafío a una serie de prácticas que iban en contra de la enseñanza pura de la palabra de Dios. Y en realidad el principal enfoque de estas 95 tesis era el abuso que se estaba realizando con la venta de indulgencias. Las indulgencias eran el perdón que la iglesia le daba a una persona a través de una módica suma, a través de dar un pago en efectivo, un pago en dinero, para que alguna persona que había muerto pudiera salir del purgatorio, o para que alguna persona que estaba viva pudiera ser declarado libre de culpa, libre de pecado, aun si había robado, si había adulterado, si había cometido algún pecado bastante serio, y que no tuviera necesariamente que arrepentirse y cambiar su estilo de vida.
En otras palabras, el perdón se podía comprar. De hecho, uno de los teólogos más reconocidos en aquel tiempo llegó a decir algo que era obviamente una bofetada en el rostro de aquellos que aman la palabra de Dios. Y él decía: en el momento en el que la moneda cae en la alcancía de los cofres de la iglesia, en ese momento un alma está saliendo del purgatorio. Si tú quieres sacar a un alma del purgatorio, entonces cáete con la lana, ¿verdad? Da una limosna, da una ofrenda, y así vas a estar librando un alma del purgatorio y probablemente hasta del infierno mismo. Por eso es que las dos primeras tesis de esta declaración que hizo Martín Lutero, que era un sacerdote, un monje y un teólogo de aquel tiempo, dice así: nuestro Señor y Maestro Jesucristo quiso que toda la vida de los creyentes fuera el arrepentimiento. Esa es la primera de las 95 tesis. La segunda dice: esta palabra no puede entenderse como penitencia sacramental, es decir, confesión y satisfacción que es administrada por los sacerdotes. Esto es muy importante porque Martín Lutero era un sacerdote, era un monje, era un teólogo. Y quiero aquí hacer un paréntesis y dejar bien claro que el propósito de este mensaje no es de ninguna manera atacar a alguna iglesia en particular, porque hasta ese punto de la historia la iglesia católica era la única iglesia que existía en todo el mundo. Entonces, si hablamos de la iglesia, no podemos decir que estamos atacando una iglesia favoreciendo a otra. Estamos hablando simple y sencillamente de que hubo un hombre que era un sacerdote católico, un monje católico, que tuvo los pantalones para levantarse en contra de los abusos que durante siglos habían no solamente desvirtuado, sino totalmente tergiversado el propósito de las Sagradas Escrituras de ofrecer por medio de la obra perfecta de Jesús en la cruz salvación a todo aquel que cree por medio de la fe. Y nosotros estamos hoy aquí para reconocer que hace 500 años atrás un hombre llamado Martín Lutero tuvo los pantalones para desafiar una creencia equivocada. Y por eso la primera cosa que fue transformada a partir de la Reforma fue la libertad de expresión que hoy tenemos hoy. Los Estados Unidos fueron formados como un país donde muchas personas del viejo continente se vinieron, número uno, para huir de la persecución religiosa que el movimiento de Reforma provocó, o sea, en contra de ellos. Y número dos, vinieron aquí porque querían formar un país en el que pudieran tener libertad para expresarse. Muchos no conocen la historia de este movimiento de reforma y piensan que los reformadores simplemente eran gente que no estaban de acuerdo con el status quo y gente que protestaba. Ciertamente protestaban, pero no para traer una guerra de poder, una lucha de poder. Simplemente protestaron porque sabían que la palabra de Dios tenía que ser respetada sobre cualquier doctrina o sobre cualquier opinión humana. ¿Y cuántos creen que esa es la realidad que nosotros tenemos que estar buscando aún hoy en día? Que la palabra de Dios sea respetada, honrada y que nosotros podamos verdaderamente alinear nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia. Ahora, la diferencia de opinión entre Lutero con estas 95 tesis y el resto de la jerarquía religiosa de su tiempo pareciera que viene a ser la repetición de la historia de un pasaje bíblico que está
en Juan capítulo 8 versos 31 al 36. Y si me pueden acompañar, por favor, Juan capítulo 8 versos 31 al 36. Dice: Jesús les dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Los fariseos le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y ustedes saben que los religiosos del tiempo de Jesús se ofendieron muchísimo con estas palabras, porque ellos entendían que el sistema religioso que habían creado les daba ciertos privilegios y les ponía en un estatus de control sobre el pueblo. Por esa razón querían matar a Jesús, porque Jesús vino a confrontar, y voy a usar un par de palabras teológicas, pero que son relevantes por el tema que estamos estudiando hoy. Jesús vino a confrontar la ortodoxia, que quiere decir la correcta enseñanza, con la ortopraxia, que quiere decir la práctica correcta o la correcta práctica. Y cada vez que tú piensas en tu relación con Dios, tienes que poner estas dos cosas en la balanza. Tienes que poner por un lado la enseñanza que has recibido, y tienes que estar seguro de lo que crees. Y por eso es importante no dejar de congregarte. Por eso es importante la escuela de liderazgo de servicio, porque cada uno de nosotros vamos a dar cuentas delante del Señor de aquellas cosas que conocemos y creemos. Y si mis creencias están equivocadas, entonces mis prácticas también van a estar equivocadas. Entonces, por este lado yo tengo que poner la doctrina, el conocimiento, y de este otro lado tengo que poner la práctica y la experiencia de mi fe. Jesús lo que estaba haciendo era desafiar no la ortodoxia, porque la palabra no puede ser cambiada, sino la ortopraxia o la práctica que los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, los religiosos de aquel tiempo habían creado en base a las escrituras. Y tú y yo podemos caer en el mismo error de estar solamente creciendo en un conocimiento de la doctrina, el conocimiento bíblico, el conocimiento teológico, y no ajustando la práctica de nuestro comportamiento y regulando la práctica de nuestro comportamiento a lo que dice la palabra de Dios. Y si nosotros no desafiamos nuestra conducta con la palabra de Dios, vamos a caer en el mismo error que cayeron los fariseos y los religiosos del tiempo de Jesús. Jesús los amonesta. El verso 37 de Juan capítulo 8 dice: claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme, porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. Pueden decir conmigo esa frase: Abraham nunca hizo algo así. ¿Por qué es importante esta declaración? Porque la acción, los actos de fe
son la evidencia de lo que en realidad nosotros creemos. Por eso es que el libro de Santiago dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, es imposible que tú le muestres a otra persona tu fe si no haces nunca nada o si estás paralizado. Pero una persona que se mueve, una persona que está actuando libremente, esa persona puede mostrarle a otros su fe. Por eso es que este tema de la reforma es tan importante. Una de las cosas que fueron desafiadas en el pensamiento que prevalecía en aquel tiempo es el tema de la esclavitud. Si no hubiera habido reforma, probablemente todavía seguiríamos con un sistema en el que la esclavitud seguiría siendo permitida, porque en aquel tiempo se justificaba la esclavitud como un mal necesario. Pero fueron precisamente los reformadores protestantes los que empezaron a influenciar la cultura y el pensamiento aún de los gobernantes y decir: hay cosas que no están bien, aunque hayan sido la costumbre o el status quo por siglos. Por eso tenemos que desafiar las costumbres que se han hecho parte del estilo de vida de naciones enteras, y los tenemos que desafiar con la palabra de Dios. Y si eso tiene que ocurrir en naciones, ¿cuánto más tiene que ocurrir en la vida de individuos? Yo quiero desafiar mi estilo de vida con la palabra de Dios. También una de las cosas que entendemos que ocurrió por medio de la reforma fue el desarrollo de las ciencias. En el siglo XVI, en el siglo XVII fue un tremendo desarrollo de conocimiento. El renacimiento, el surgimiento de las artes, la salida de la famosa Edad Media, del oscurantismo, en el cual había un revoltijo de un sincretismo de prácticas religiosas con prácticas de ocultismo. El renacimiento no es otra cosa más que la luz de Dios comenzando a brillar nuevamente en las expresiones del alma del ser humano, las artes, la literatura, la música y todas aquellas expresiones que traen otra vez color, vida y bendición al ser humano. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad trae expresiones de vida, de color, sonidos, formas, colores que traen nuevamente la gloria de Dios a la tierra. Otra cosa que la reforma produjo es democracia. Quizás no muchos estamos tan frescos en nuestra mente de la historia universal. Pero en aquel tiempo, hace 500 años, todo el mundo era gobernado por monarquías. Todo el mundo era gobernado por reyes. Y no es sino hasta que viene este movimiento de reforma, y no fue en unos pocos años, fueron literalmente décadas y siglos, que esta idea de democracia empezó a establecerse en el pensamiento occidental. Y no es que la Biblia sea un libro que promueve la democracia como tal, porque la Biblia lo único que promueve es el reino de Dios. Y Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces, por supuesto que no vamos a tomar las escrituras y promover la democracia desde el punto de vista humano. Pero lo que sí podemos entender es que los protestantes no estaban buscando que se cambiaran los sistemas de gobierno, pero sí estaban buscando que el ser humano tuviera derecho a cuestionar a sus gobernantes. Y yo sé que lo que estoy diciendo aún hoy en día, en tiempos de democracia, no es un pensamiento muy popular, sobre todo en la clase gobernante, porque quisieran los gobernantes que
les dejemos gobernar sin que nadie los cuestione. Pero ¿cuántos saben que una de las cosas más importantes en una democracia es que el pueblo cuestione las decisiones de sus gobernantes y aún a través de su voto pueda remover a los que no están haciendo las cosas bien? Yo sé que no es un mensaje para decir amén, pero sí es para pensar y para darle gracias a Dios de que hace 500 años hubo un renacimiento de esta revelación de la palabra de Dios, que ahorita estoy a punto de leerles un par de escrituras que fueron el centro y el corazón de este movimiento. Y la tercera cosa que vino como consecuencia de la reforma es un gobierno limitado. Los Estados Unidos fue formado por los peregrinos que vinieron de los países europeos en donde se les perseguía a causa de su fe. Esa fue la razón por la que esta nación fue formada. Entre paréntesis, si te has puesto a pensar por qué es que ha habido tanto contraste entre Latinoamérica y los Estados Unidos y algunos de los países de Europa Occidental, sobre todo los países del norte, porque los países del sur de Europa en realidad no fueron tocados por este movimiento de reforma. Es imposible no darse cuenta que aún los gobiernos de naciones enteras fueron influenciados por un sistema teológico. En el caso de Latinoamérica, por una teología que todavía estaba sujetando a la población a la voluntad de una jerarquía religiosa que hacía cosas que estaban fuera del orden bíblico. Mientras que en los Estados Unidos, y por supuesto hoy en día, hay muchísimas cosas que están resquebrajándose y esta nación necesita desesperadamente un despertar espiritual y regresar a sus raíces y regresar a sus fundamentos. Pero cuando esta nación fue establecida con el propósito de que se formara un país en donde se pudiera adorar libremente al Señor, número uno, donde la gente pudiera ser propietaria de un pedazo de tierra y prosperar a través de el trabajo disciplinado, a través de verdaderamente vivir en integridad y vivir en rectitud. Este país, mis queridos hermanos, donde Dios nos trajo, es un país que ha tenido un fundamento de integridad y de rectitud. En los últimos años, desgraciadamente, se han ido perdiendo estas virtudes, pero eso no quiere decir que no haya sido formado con esos propósitos. Y esto es importante porque aún desde el principio, aquellos que anhelan ver la manifestación de la gloria de Dios en esta nación, lo hacen entendiendo que no es solamente encerrándote en un cuarto de oración, sino es, por supuesto, doblando tus rodillas y clamando al Señor y pidiéndole a Dios que derrame su espíritu sobre esta nación, pero también levantándote de ahí y saliendo de tu cuarto de oración y yendo a trabajar y teniendo una visión que va a ser para la prosperidad y la bendición de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Porque verdaderamente la teología que nosotros hemos abrazado hoy no es una teología de pues lo que va a suceder y bueno, Dios en su providencia hará las cosas que Él quiera hacer. Y si bien claro que sí, Dios en su misericordia planea cosas que solamente Él puede lograr en la vida de aquellos que creemos en Él,
Pero Él siempre está esperando que tú y yo nos levantemos y digamos: Señor, yo sé que a través de el trabajo, a través de la dedicación y de la disciplina que yo estoy dispuesto a ofrecerte, vamos a hacer un equipo que es imparable. Tú me vas a bendecir, pero yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Yo voy a trabajar, me voy a esforzar y voy a hacer que verdaderamente tus promesas se conviertan en una realidad. Hace rato el pastor Gabriel estaba hablando de las promesas de fe que hicimos. ¿Sabes por qué es importante honrar las promesas? Porque cuando tú tienes un compromiso, entiendes que hay un factor que está regulando tu vida. Que si de repente empiezas a prosperar más de lo que esperabas, sabes que no puedes gastar más de lo que estabas gastando antes, porque tienes un compromiso que tienes que cumplir. Es la disciplina básica del ahorro, de la planeación, de la buena administración. Todo eso, mis queridos hermanos, son principios y valores bíblicos aplicados a este entendimiento, a esta mentalidad reformada. Y yo quiero pedirles que me acompañen a Romanos capítulo 3. Y en los últimos minutos de mi mensaje quiero hacer énfasis de qué es lo que esta reforma vino a rescatar. Romanos capítulo 3, versos 22 al 25. Quizás el artículo más importante, el enfoque más importante, el punto más importante es este: que Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y que no son las obras que yo pueda hacer lo que me salva. No es la penitencia que yo pueda hacer lo que me perdona. No es si estoy caminando sobre mis rodillas hasta que estén llenas de sangre y llenas de llagas lo que me hace más aceptable delante de los ojos de Dios, sino es de una forma categórica e inequívoca que Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Señor, murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación, y todo aquel que en él cree va a ser salvo si invoca su nombre. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Romanos 3, 22 al 25 dice: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Y Pastor Gabriel, si me ayudas con el piano, por favor. Voy a leer la última parte de esta escritura que acabo de leer otra vez. Dice: pero por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Y esto quiere decir que si Juan capítulo 1 verso 29 es verdad, Juan el Bautista, dice Juan 1:29, vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si es cierto, Isaías capítulo 53 versos del 4 al 6, que dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores,
pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Mis queridos hermanos, esta revelación no puede ser adquirida o comprendida por medio de ningún tipo de penitencia, por medio de ningún tipo de trabajo religioso. Yo no puedo intercambiar con Dios mi trabajo, mi esfuerzo, mi penitencia, mi sacrificio por la salvación que solamente viene por la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Cuando yo me acerco a Él, lo hago reconociendo que en mí no hay nada bueno, pero en Él está todo lo bueno. Que cuando me acerco a Él, no estoy dependiendo de mis justicias, sino de su abundante misericordia. Por eso, uno de mis lugares favoritos que visitamos la semana pasada es el estanque de Bethesda, en uno de los costados de la ciudad vieja de Jerusalén. Uno puede descender por unas escaleras que han hecho los arqueólogos para poder bajar al nivel de lo que era la Jerusalén antigua de las épocas de Jesús. Y cuando descendimos y estábamos más cerca de lo que era ese estanque, un estanque enorme, del tamaño de un campo de fútbol. Por supuesto, hoy en día solamente está descubierta una pequeña área, pero en aquel tiempo era gigantesco. Y era el estanque donde todos los paralíticos, los enfermos, los leprosos, los que no tenían ningún tipo de remedio, eran llevados. ¿Sabes lo que significa Bethesda? Significa el lugar de la misericordia, el lugar de la compasión, el lugar donde solamente Dios puede librarte de tus males. Y es uno de los lugares que más me gustan, porque ahí estaba un hombre, 38 años había estado recostado ahí sobre su catre, esperando ser sanado. Y yo creo que a esas alturas ya se había resignado. Pero cuando llegó Jesús, le hizo una pregunta muy sencilla. Le dijo: ¿quieres ser sano? E inmediatamente este hombre le respondió con una duda y le dijo: Señor, ¿cómo puedo ser yo sano si no tengo quien me meta en las aguas? Porque la creencia de aquel tiempo es que un ángel venía de cuando en cuando y movía las aguas, y el primero que se metía quedaba sano. Y por eso este hombre decía: Señor, yo no tengo quien me meta en las aguas. Ya las personas que me trajeron aquí hace 38 años, yo creo que ya se cansaron de que tenga yo que estar dependiendo de ellos y me han abandonado. Quizás alguno está aquí con un problema que ya se extendió más de la cuenta, y los que te querían ayudar al principio como que ya se dieron por vencidos y dijeron: ¿sabes qué? You're on your own. Ya no puedo estar ayudándote todo este tiempo. Me has estado pidiendo demasiado dinero prestado, ya no puedo prestarte más dinero. Me has estado pidiendo ayuda y ya no puedo ayudarte más. Y algunos quizás están aquí sintiéndose como ese paralítico. El Señor te dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres que perdone tus pecados?
la mentalidad latinoamericana de 500 años, mis queridos hermanos, es una mentalidad de mandas, penitencias, indulgencias, pagos. Y por eso aún hoy en día, dentro de la iglesia cristiana, protestante, evangélica, como quieras llamarle, hay veces que todavía puede haber vestigios de una teología que está tergiversada. Por eso es que en este lugar creemos que la dádiva de Dios es gratuita. No que sea algo que no le haya costado a Él, porque a Él le costó cada gota de su sangre. Pero tú no tienes que rascar en tu bolsillo a ver si te alcanza para pagar una indulgencia, porque ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso cuando nos acercamos a su presencia, lo hacemos poniendo nuestra confianza en las Escrituras. Marcos capítulo 13 verso 31 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Por eso las famosas solas, así se les llama en la teología reformada, 3 solas: sola Scriptura, que quiere decir solamente las Escrituras; sola fide, que quiere decir solamente la fe; y sola gratia, que quiere decir solamente la gracia. Son la base de nuestra salvación. No es lo que yo puedo o no puedo hacer lo que me salva, sino es la gracia de Dios, que por medio de la fe en lo que está escrito en la palabra de Dios puede salvar mi alma y salvar mi vida. Ese es el fundamento de nuestro compromiso de honrar y de servir a Dios. Ese es el fundamento de nuestra visión positiva de la vida. Ese es el fundamento de por qué estamos aquí y doblamos nuestra rodilla y levantamos nuestras manos y adoramos a Dios. Pero creemos que al adorar a Dios somos llenos con el espíritu de gracia, de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de arte. Sabemos que somos llenos de una capacidad para prosperar en nuestros negocios. Somos llenos de una capacidad para hacer las cosas bien. Somos llenos de una capacidad para tener integridad, para tener aún negocios en los cuales somos saturados de revelación. Mis hermanos, todo está conectado. Todo está conectado. Yo no prospero porque me saqué la lotería. Yo prospero porque la mano de Dios está sobre mí. Y la mano de Dios está sobre mí porque yo honro al Señor y honro su palabra cuando dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Cuando yo trabajo con solicitud, cuando yo honro a Dios al ser puntual en mi trabajo, cuando honro a Dios al respetar las regulaciones y los reglamentos, cuando honro a Dios no robándole a mi patrón, cuando honro a Dios haciendo todas las cosas que la palabra de Dios viene a establecer dentro de mí como el fundamento de integridad y de justicia. Esta es la verdadera reforma. No una actitud descuidada en la cual puedo vivir como se me pega la gana. Al fin y al cabo, el domingo voy a la iglesia y doy una limosna, o le digo 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, y toda la oscuridad y toda la maldición es borrada de mi vida porque pagué una indulgencia. Esa era la gran bronca
de ese bendito sacerdote llamado Martín Lutero. Esa era la gran bronca de ese bendito monje que decía: eso no es correcto. Por eso la primera de esas tesis es: el arrepentimiento no es un acto en el cual tú pagas para que se te declare libre. El arrepentimiento es toda tu vida, un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de dirección. Y cuando tú cambias por la palabra de Dios, siempre vas a encontrar una raíz para toda esta transformación. Y la raíz es: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fui yo curado. Él es mi salvación, Él es mi redención, Él es mi vida. ¡Oh! Termino leyendo dos escrituras, Romanos 1:17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Las 95 tesis que Martín Lutero clavó en las puertas de la iglesia el 31 de octubre de 1517 eran referentes todas a la práctica de la venta de indulgencias, a la compra del perdón, a lo cual él se oponía. Pero la más profunda transformación del pensamiento ocurrió unos años después. Lutero fue juzgado, condenado, y estuvo en peligro de ser ejecutado, como lo fueron algunos antes que él, como Juan Knox y Wycliffe, al cual lo juzgaron aún después de que se había muerto. Sacaron su cadáver de la tumba y lo quemaron, como diciendo: este es un hereje. Y su herejía era simplemente decir: necesitamos regresar a la verdad de la palabra de Dios, que solamente por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario puede haber salvación para el ser humano. No hay otra forma en la que podemos entrar al cielo. Ni todo el oro del mundo, ni todas las buenas obras, ni todo el esfuerzo de la carne puede abrir las puertas del cielo, porque ya fueron abiertas por medio de la sangre derramada en la cruz. Y si tú crees, serás salvo. Oh. Y termino con Efesios capítulo 2 versos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Dilo conmigo: no por obras, para que nadie se jacte. Ponte de pie conmigo, por favor. Cuando era niño, ustedes saben que yo muchas veces les he relatado algunos dichos que decía mi abuelita. Uno de ellos,
honestamente nunca lo entendí hasta que conocí a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal. Y ella decía, cuando tú veías a alguien que, vamos a suponer, alguien tenía un negocio y lo dejaba al cuidado de un empleado que no era muy confiable, el dicho popular dice: mira nada más, está dejando la iglesia en manos de Lutero. Y yo no entendía ese dicho, y obviamente la implicación era: ¿estás seguro que quieres dejar tu negocio en manos de esta persona que te lo va a echar a perder? Porque el pensamiento popular es que ese mugroso de Lutero vino a traer una revolución y vino a traer mucho desorden. Al contrario, hoy en día yo soy el primero en volver a decir: bendito ese hombre que le creyó a Dios, bendito aquel que dijo: si la Biblia dice el justo por su fe vivirá, es necesario que nos rebelemos en contra de cualquier práctica y de cualquier costumbre que deshonra la obra de Jesús en la cruz como el único medio por medio del cual podemos ser salvos. Honramos la memoria de ese hombre. Y sí, era un sacerdote católico, un monje y un teólogo católico, pero eso era lo único que había en ese tiempo. Si hubiéramos vivido nosotros en aquel tiempo, todos hubiéramos sido parte de la iglesia, la única iglesia que existía. Por eso es tan precioso ver cómo el Señor tiene cuidado de aquellos que con un corazón dispuesto le aman, le sirven y le buscan. Quizás no eres perfecto, mi hermano, mi hermana. A lo mejor no tienes todo el conocimiento, no tienes toda la fe, pero si tienes un corazón dispuesto para amar y honrar a Dios, el Señor va a hacer que se abre el camino delante de ti. Él te va a ayudar a que las cosas que no entiendes se te revelen. Él te va a ayudar a que las cosas que pareciera que están tapando tu camino sean removidas. Él te quiere salvar. Y yo quiero pedirles que cierren sus ojos, porque aquí hay personas que quizás durante muchos años han asistido a la iglesia, pero nunca has tomado la decisión de entregar tu vida de una forma radical a Jesucristo. Y si en esta tarde tú has escuchado el mensaje de la pura palabra de Dios, el mensaje de la redención y de la salvación en Cristo Jesús, no tienes que seguir esforzándote en tus obras tratando de agradar a Dios. Lo que tienes que hacer es creer que Dios ya proveyó para tu salvación, y las obras que Dios espera que hagas simplemente son las obras como fruto de justicia, fruto de arrepentimiento, fruto de la gratitud que inunda tu corazón, porque te sabes perdonado, te sabes restaurado, te sabes libre. Aquellos que eran descendientes de Abraham, Jesús dijo: son descendientes de Abraham según la carne, pero son hijos del diablo, porque quieren matar, quieren hacer daño. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras que hace Abraham. Por eso yo te digo hoy, si quieres verdaderamente ser cristiano, no es solamente tener un nombre, es alinear tu vida con la palabra de Dios y con el perfecto Espíritu de Dios.
Vamos, levanta tus manos y dile conmigo: Padre bueno, yo quiero entregarme a Cristo hoy. Quiero entregarme a su perfecta obra, a su perfecta voluntad. Vamos, repite conmigo esta oración. Vamos a hacerlo todos con fuerza. Decláralo conmigo: Padre celestial, yo te doy gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para perdonar mis pecados. Él pagó el precio. Él llevó mi iniquidad. Él sufrió mi dolor. Y en esta tarde abro mi corazón y te pido que me limpies. Perdóname, lávame, hazme una nueva criatura. Yo me arrepiento de las injusticias. Me arrepiento de las maldiciones. Me arrepiento de las mentiras. Me arrepiento de todo pecado. Y te pido que me salves. Te pido que me restaures. Jesucristo, consagro a ti mi vida. Invoco tu nombre y declaro: eres Rey, eres Señor de mi vida. No hay otro como tú. Te exalto. Sí, apláudele. Sí, a la silla, la vaquilla soy. Quiero declarar esta palabra de bendición sobre ustedes. No son tus méritos los que te salvan. No puedes adquirir por medio de tu esfuerzo lo que ya ha sido dado por medio de la gracia de Dios. Solamente cree, porque por medio de la fe tú eres justificado. Tu pasado es borrado. Tus errores son dejados atrás. Y el Señor te dice: ahora acércate confiadamente al trono de la gracia. Acércate a mi presencia y yo te voy a restaurar, a renovar y a dar vida eterna. Y si tú lo crees, levanta por unos momentos más tus manos al Señor y dile: gracias, gracias, gracias por este sacrificio perfecto. Gracias por esta obra perfecta. Gracias por esta salvación perfecta. Yo la recibo. Gracias, Señor, que no solamente cambiaste mi corazón, sino cambiaste mi manera de pensar. Que ahora puedo mirar hacia adelante con una expectativa gozosa de las cosas buenas que has preparado para mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y antes de irnos, quiero que oremos por nuestros amados dreamers. Seguimos creyendo, seguimos orando, y prueba de que Dios no está ajeno a tu clamor, mi querido dreamer, es que hay una propuesta de ley, que es la propuesta HR 3440. Si el Congreso actúa antes del 25 de diciembre, es posible que veamos verdaderamente un breakthrough en este tema.
y que no solamente se extienda el programa como estaba, sino que haya cambios considerables que incluyen aún la oportunidad de, después de un plazo determinado, aplicar para residencia. Mis hermanos, no estamos, como dice el dicho, a la buena de Dios. Esa mentalidad ha sumido a Latinoamérica en pobreza. Reconocemos que todo es por gracia. Reconocemos que por medio de la fe en lo que la Biblia dice, somos beneficiarios de esta gracia. Pero la gracia es el poder operacional de Dios. ¿Qué vas a hacer con esa gracia? No te puedes quedar con los brazos cruzados. Si no pagabas impuestos, empieza a pagarlos. Si no respetabas las leyes, los límites de velocidad en las carreteras, empieza a respetarlos. Empieza a vivir como el mejor de los ciudadanos y Dios te va a honrar con esos papeles tarde o temprano. Mis queridos hermanos, todo lo que vivimos lo vivimos por fe, porque es por fe y para fe. Y Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que los que hemos confiado en ti veremos milagros extraordinarios. Y ponemos en tus manos esta propuesta y te pedimos, Señor, que tú guíes los pensamientos, las discusiones y las deliberaciones de los congresistas que están promoviendo esta propuesta HR 3440. Y te pedimos, Señor, que cuando llegue al escritorio del presidente, después de haber pasado por la Cámara de Representantes, por el Senado, sea firmada por el presidente Trump, Señor, apelamos a ti, Señor, y creemos que tenemos el derecho de vivir en una democracia en la que ciertamente se respeta la ley, pero en la que también tenemos el derecho de levantar nuestra voz y cuestionar a nuestros gobernantes. Y por eso, con respeto, pero también con denuedo, nos paramos firmes en lo que creemos. Y te damos gracias porque tú bendecirás cada familia de esta iglesia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Amén. Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Centro Internacional Aliento.